Al final de los 6 meses, todos los prisioneros fueron llevados a la capilla. Los comisionados vinieron y el presidente se paró en la plataforma y metió la mano en su bolsillo y sacó papeles y dijo: tengo en mi mano indultos para 5 hombres. El capellán le siguió contando a Moody y le dijo que él nunca había presenciado algo así en la tierra. Todo hombre estaba tan quieto ahí en la cárcel como la muerte. Muchos estaban pálidos como muertos. El suspenso era horrible, parecía como si cada corazón hubiera dejado de latir. El comisionado comenzó a explicar cómo era que había obtenido el perdón, pero el capellán lo interrumpió y antes de pronunciar su discurso le dijo: lea los nombres. Este suspenso es terrible. Entonces él leyó el primer nombre. El primer nombre era Rubén Johnson y dijo: que pase aquí y obtenga el perdón. Esperaron, pero nadie se puso de pie. Le dijo al alcalde: ¿están todos los prisioneros aquí? A lo cual el alcalde confirmó que sí. Luego dijeron nuevamente: Rubén Johnson, venga aquí y reciba su perdón. Está firmado y sellado por el gobernador. Usted es un hombre libre. Pero nadie se movió de las sillas. El capellán miró hacia abajo donde estaba Rubén. Él era bien conocido. Llevaba 19 años preso y muchos miraban a su alrededor esperando verlo ponerse de pie, pero él mismo estaba mirando alrededor buscando al afortunado hombre que había recibido el perdón. Finalmente el capellán llamó su atención y le dijo: Rubén, ¿eres tú? Rubén se volteó una vez más y miró hacia atrás buscando a Rubén. El capellán dijo una segunda vez: Rubén, ¿eres tú? Y él por segunda vez miró a su alrededor pensando que debía ser otro Rubén. Tuvo que decirle 3 veces: Rubén, ven a recibir el perdón. Por fin, la verdad comenzó a invadir al viejo hombre. Se levantó, corrió al pasillo temblando de pies a cabeza y cuando obtuvo el perdón, lo miró y volvió a su asiento, hundió la cara en las manos y comenzó a llorar. Cuando los prisioneros entraron en las filas para volver a las celdas, Rubén también entró a las filas y el capellán tuvo que llamarlo y le dijo: Rubén, sal de las filas, eres un hombre libre, ya no eres prisionero. Y Rubén salió de las filas y Rubén era libre. Tristemente, así es como los hombres ven el perdón. Piensan que no pueden obtener el perdón por el tamaño de su maldad. Y por otro lado, hay quienes que consideran que el perdón depende de un buen carácter o de un buen comportamiento de todo aquello que ellos hacen. Los judíos estaban saturados y habían reducido su religión a nada más que ritualismos, sacramentos y votos, puras obras. Habían convertido el judaísmo en requisitos legalistas, en ayunos, ofrendas, oraciones en público, pero se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado de la verdadera justicia. Mateo 6 nos narra esa historia. Eso era lo que los judíos habían hecho. Los versículos 14 al 17 nos narran que los discípulos de Juan se acercaron a Jesús. A diferencia de los
fariseos que se acercaron en los versículos anteriores a los discípulos. Estos discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús. Ellos tenían una pregunta honesta, pero la pregunta estaba inundada de la influencia farisaica y judaica de lo que era la verdadera espiritualidad, que no estaba más que fundada que en una falsa espiritualidad, en una falsa justicia. Los fariseos preguntaron, pensando y reduciendo la verdadera espiritualidad a puras obras, preguntan con razón: ¿y por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Suena muy común, ¿verdad? El espíritu legalista, religioso. Y también los discípulos de Juan hacen una pregunta, aunque con un tono diferente, honesto. Dice: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? No es muy fácil ver la influencia en la mente de los judíos que habían reducido completamente la verdadera espiritualidad a puras obras, a puras sacramentos, ritualismos, y por eso preguntaban así. Pensaban que eso era la manera de llegar a Dios. Jesús le dijo, como le respondió a los fariseos, y le responde: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio será quitado y entonces ayunarán. Los casamientos judíos tenían un periodo de celebración de 7 días. Y Jesús hace referencia a lo que ellos conocían muy bien para decirle y usar estas ilustraciones de la vida cotidiana del judaísmo y decirle: ¿acaso el novio y la novia y las personas pueden estar tristes cuando el novio está ahí con ellos, celebrando? Haciendo una referencia y como queriéndoles decir: yo estoy aquí. Y les dijo: pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Y esto me puso a recordar en Juan 14, donde dice: Jesús ve el corazón amedrentado de los discípulos antes de ir a la cruz y les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. He estado con ustedes, pero no solamente he sido esperanza para ustedes, antes soy esperanza hoy y seré esperanza para el futuro. El novio de la iglesia es fiel, pero se cumplió. Llegó el tiempo donde los discípulos estaban tristes y aturdidos porque su Señor se iba. Y luego Jesús usa 2 ilustraciones de la vida cotidiana en la vida de los judíos, diciendo: y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura. Digo, no le puedes poner un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque cuando lo laves se va a encoger, se va a estirar. Y luego al encogerse tira y el vestido se rompe y produce no una solución sino otro problema. Y el énfasis que Jesús hace acá, escuche,
En el verso 17 dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan. ¿Qué era un odre? Un odre era una bolsa de cuero hecha de cabras, en donde se usaba todo el cuerpo, toda la piel del animal, se secaba, se le daba vuelta y se cocía bien, y ahí se colocaba el vino. Y cuando el vino fermentaba, estiraba la bolsa de cuero, y querer volver a usar esa bolsa con vino nuevo que necesitaba fermentar, lo que iba a causar era, en un odre viejo, reventarlo. Jesús hace aquí esas dos cosas. Primero les dice que ahora no es tiempo de estar de luto, el novio está aquí, y mientras Él está aquí, Jesús, no hay razón de entristecerse. Pronto Él será quitado, pronto Él irá a la cruz, y entonces estarán tristes, pero ahora es una celebración. Y Mateo estaba haciendo lo correcto, teniendo un banquete para celebrar, honrar, mostrar la comunión y mostrar el amor para su Señor y la apreciación para su Salvador. Algunos creen que esta segunda escena de los discípulos de Juan el Bautista no estaba directamente vinculada, como seguía la secuencia de los otros eventos. Pero creo que no importa mucho, porque Mateo no escribe cronológicamente, sino escribe temáticamente, y él puso esas dos historias ahí para dar a entender algo. Y concuerda muy bien con lo que era la historia de Mateo y el cuestionamiento religioso de los fariseos. Jesús les dice: ahora no es tiempo de luto, de ayunar, es tiempo de celebración. En las ilustraciones del verso 16 y 17, Jesús toma esas dos ilustraciones también para enseñarles a los fariseos la incompatibilidad del pacto antiguo con el nuevo pacto. Había llegado Jesús, había llegado el Mesías esperado, el que vino a reemplazar el sistema antiguo. Él no vino a reemplazar la ley, porque ya hemos visto en Mateo 5 que Él vino para cumplir la ley. Pero la ley no los podía salvar. La ley, de hecho, no fue dada para que fueran salvos, sino para que pudieran ver que era imposible que fueran salvos, porque no pudieron cumplir la ley. Entonces Jesús usa estas ilustraciones para demostrarles la incompatibilidad. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando en la mente las prácticas, las ceremonias, el ritualismo de no hagas, haz esto. Eso es lo que nos lleva a comunión con Dios, lo viejo. Pero Jesús le dice: lo viejo no tiene compatibilidad con el nuevo. Dios perdona a los hombres que no tienen y no pueden obtener ningún mérito para salvarse. Los judíos debían dejar de confiar en ellos mismos y sus obras y ampararse en la misericordia de Dios. Debían de ampararse precisamente en la persona a quien Dios envió, a Jesucristo mismo, de quien Él dijo: este es mi Hijo amado. Dios ofrece el perdón a cada pecador en la tierra, si el pecador así lo acepta, sin importar quién es, cómo es, si es alto, si es bajo, de qué país es, sin importar
cuán grande pecador haya sido. Puede ser el mayor pecador que haya caminado por este mundo y el mayor perverso que haya vivido, el mayor borracho, el mayor ladrón, el peor extraviado, no importa. Cristo encargó a sus discípulos al irse a que predicaran el evangelio a toda criatura. Aunque ellos, hablando de los judíos, creen que se merecen el perdón y comunión con Dios por lo que hacen, Jesús les hace ver que ellos necesitan el perdón de sus pecados. Esto es exactamente lo que describe nuestro texto, Mateo 9, del 9 al 17, y nos da un vistazo al corazón religioso y equivocado de los fariseos, que siempre antagonizaban a Jesús por lo que ellos consideraban era una evidencia de que Él no era nadie de parte de Dios, porque de lo contrario no se hubiera rodeado de pecadores. Según ellos, sus prácticas legalistas eran la única manera de poder adorar y tener comunión con Dios. Pero como Jesucristo les muestra, nada puede estar más lejos de la verdad que esa clase de pensamiento soberbio religioso. Nada puede estar más lejos de la verdad en pensar que lo que yo hago, que los requisitos de A, B, C, D que yo cumplo, es lo que me gana a mí la comunión y la entrada al reino de los cielos. Solo un corazón duro y religioso y legalista puede llegar a esa conclusión tan ciega. Y debemos de guardarnos de esa manera de pensar, amados hermanos, pensando que solo porque vamos a la iglesia es que somos salvos. Solamente porque cumplimos con el ABC de los requisitos de la religión cristiana, que con eso tenemos para ser salvos, cuando nuestro corazón está evidenciando una separación totalmente de Dios. Pensar que por la observancia de las obras religiosas, sean las que sean, el hombre puede obtener la salvación es algo aberrante y pecaminoso. Es algo aberrante y pecaminoso. Por eso la falsa espiritualidad se centra en las obras del hombre. Ve y entiende por qué es que los que creen que las obras son las que lo llevan a Dios y los que le ganan el derecho de entrar al reino de los cielos y tener comunión y tener salvación, es falso. La falsa espiritualidad se centra en las obras de los hombres, las eleva, las pone por encima de la misericordia y de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Como vimos en el versículo 11, los fariseos confrontaron a los discípulos de Jesús preguntándole: ¿por qué vuestro maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? A lo que Jesús respondió: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Vemos que estos hombres no tenían misericordia de aquellos hombres a quienes Jesús se acercaba. No tenían ni la más mínima sensibilidad o discernimiento espiritual, tanto que Jesús no había venido para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Ellos no podían discernir eso. Y por otro lado, ellos no podían discernir ni eran sensibles de que ellos mismos eran necesitados del perdón y de la restauración de Dios. Ellos se creían completamente sanos, completos, fuertes. Ellos podrían ver atrás y contar todas sus obras de la ley y decir:
sí lo hago, sí lo hago, sí hago, sí cumplo, sí doy, sí ofrendo, sí oro, sí ayuno. El orgullo los hacía voltear a ver atrás y ver todas sus obras y decir, cumplo. Desafortunadamente para ellos, esto estaba siendo un instrumento de engaño y estaban siendo engañados por una falsa espiritualidad. Y peor que eso, era que su falsa espiritualidad les había hecho valorar cada una de sus obras más que a su propio Mesías. Lo tenían enfrente y no lo podían reconocer. No porque Jesús fuera un enigma indescifrable. No, los milagros y las enseñanzas que de acuerdo al Evangelio de Mateo eran evidencias suficientes para decir, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, el que esperamos. No era un enigma indescifrable Jesús, pero ¿por qué lo valoraron tan poco? ¿Por qué no lo reconocieron entonces? No fue por falta de evidencia, sino más bien fue por un corazón pecaminoso y rebelde, lleno de autosuficiencia, y adoraban su sistema legalista porque según ellos los hacía meritorios o merecedores de la gracia de Dios. Hicieron de sus obras, escuche, un Dios, porque sus obras lo llevaban a la comunión y a la salvación. Hicieron de sus obras un Dios que los podía salvar, despreciando en el proceso al verdadero y único Redentor Jesucristo. Pero podemos acusar a los judíos, a los fariseos, pero no podemos escapar que todo hombre tiene potencial de esta misma clase de falla. No importa cuántos años tenga en la iglesia, no importa cuánto sepa, no importa si es maestro, no importa si es un instrumento al servicio del Señor, si es predicador, si es pastor, no importa. Estos hombres se creían maestros de la ley, guías del pueblo, y su corazón estaba engañado. Habían hecho de sus obras un Dios con D pequeña. Jesús lo sabe. Jesús sabe que ellos se creen justos. Ignoraban la realidad de la degradación del ser humano. Es que cuando el ser humano se cree bueno, como dijimos la semana pasada, pues no necesita de qué arrepentirse, no necesita un salvador. Su Dios no es aquel Dios que depende. Esto es una contradicción de Mateo 5:3. Son pobres en espíritu. No dependen de Dios. Dependen de su propio esfuerzo. Se creen justos. Ignoran la realidad de su degradación propia. El verso 12, Jesús les da la respuesta a esa interrogante hipócrita y les dice: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Eso no quiere decir que desde la perspectiva de Jesús los fariseos eran sanos. Pues Romanos 3, 9 al 10 nos dice que todo el mundo está bajo pecado y que no hay ni un justo, no hay quien busque a Dios. Todo lo contrario, escuche, Mateo nos muestra en el capítulo 23
y empezamos a ver unos cuantos versículos y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Le sigue diciendo: así también vosotros por fuera parecéis, les dice Jesús en Mateo 23, 27, así también vosotros por fuera parecéis justos, lo que ellos creían que eran. Parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Cuando Jesús les dice, porque no son los sanos, esa palabra sanos, ahí en el original quiere decir ser fuerte, ser capaz de. Y tiene el sentido de alguien que se cree suficiente o que es suficiente para satisfacer una necesidad. Como que Jesús les estuviera diciendo: ustedes piensan que no necesitan médico porque se creen fuertes, se creen capaces para entrar al reino de los cielos por su propia cuenta. Y piensan que no necesitan un médico. Pero la realidad de que estoy aquí en este lugar, como Jesús queriéndoles decir, es de que hay enfermos y ustedes se encuentran en medio de ellos. Pérez Milos dice: aquellos maestros habían generado un espíritu farisaico por el que ponían la santidad sobre apariencias y ceremonias externas, olvidándose del amor personal sincero hacia todos, que debe de ser expresión propia de la vida del justo. Pero ¿cómo lo podían hacer si no amaban a Dios? Aquí la enfermedad es una ilustración del pecado. Jesús la usa así. Y les dice: ustedes están enfermos, pero no quieren reconocerlo, porque piensan que sus obras los sanan. Y no es así. Sus obras los condenan. Y eso es una realidad para todo aquel que está parado no sobre el fundamento de los fundamentos, sobre la roca inconmovible que es Cristo, sino que está parado sobre obras de hombres frágiles que nunca lo sostendrán. Las obras de los hombres no salvan, amados hermanos. Venir a la iglesia no salva así. Si no has venido a Jesús, estás en tus pecados todavía. Sigues en tus pecados. Dar ofrendas no salva. Cantar ritualmente no salva. Las obras, en vez de salvar, condenan. Haciendo una diferencia entre las obras de las cuales Cristo, dice Efesios, preparó para que nosotros anduviésemos en ellas desde mucho antes. Esas obras de Efesios hablan de obras que son del resultado de la salvación, pero las obras que estamos hablando acá no son las obras del resultado de la salvación, sino son aquellas obras que hacemos con la intención de salvarnos. Acompáñeme y abra la Biblia y si la mantiene abierta, porque hoy vamos a hacer algo. Siempre revisamos los textos, pero hoy vamos a ir un poco más. Amén. Mateo 23, versículo 13.
Voy a tratar de enfatizar en donde encontramos que las obras de estos fariseos los condenaban antes que salvarlos, y sin embargo ellos creían que era su salvación y condenaban a los otros por no hacer estas obras. ¿Lo tiene? Mateo 23:13. Y dice: pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos desde delante de los hombres, pues ni vosotros que entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Son tropiezo. ¿Por qué come tu maestro con los pobres? Jesús estaba trayendo salvación, y estos hipócritas, como dice Mateo, no entraban ellos al reino de los cielos, se quedaban en condenación, ni dejaban entrar a otros. Versículo 14 es más explícito y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Lo tiene? Porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones. El ritualismo. Cometían barbaridades y oraban y hacían oraciones por eso. ¿Y qué dice Jesús? Por eso recibiréis mayor condenación. Por esas obras recibiréis más condenación. Obras de aparente piedad. Versículo 15, uno más. Y ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, un creyente, y cuando llega a serlo, escuche, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. La implicación ahí es que estos hombres con sus obras eran hijos del infierno y no hijos de Dios. Y al enseñarle a otros esa misma clase de hipocresía o falsedad religiosa, lo que hacían era hacerlo hijo del infierno 2 veces más que ellos. Qué triste condición de lo que produce la falsa espiritualidad comparado con la gracia bendita de nuestro Salvador, en la cual el hombre no tiene nada que ver. No aporta nada al hombre, y cuando el hombre quiere aportar algo, mancha. ¿Ve la condenación ahí? Escuche versículo 25, si puede saltar ahí mismo donde estamos, y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis la apariencia, el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y desenfreno. Ay de vosotros, el 27, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Versículo 28, así también vosotros por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía. Esta reprensión directa de Jesús a los fariseos, del versículo 29 al 33, termina de esta manera y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si vosotros hubiéramos vivido en los días de vuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en derramar la sangre de los profetas. Haciendo esto, les dice Jesús en el versículo 31, haciendo esto, dais testimonio en contra de vosotros mismos que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Y les dice: llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres. En otras palabras, le dice: sigan haciendo y diciendo: jamás hubiéramos hecho eso, porque con eso se condenan, porque lo único que están haciendo con eso es comprobando que verdaderamente son hijos de asesinos, y ustedes son asesinos. Versículo 33, le dice: serpientes, camada de víboras, y aquí está la condenación una vez más, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Las obras
en una falsa espiritualidad, amados hermanos, no salvan, sino que llevan a la condenación. Y Jesucristo reprendió a los fariseos. Es por eso que debemos de estar alerta primeramente a nuestro propio corazón en no estar practicando obras y ritualismos y el ABC del cristianismo y estando apartados de Dios. Porque si creemos que las obras o de las cosas que hacemos nos salvarán, estamos creyendo en un evangelio que no es el evangelio. Desafortunadamente los fariseos pensaban así. La falsa espiritualidad lleva la ceguera espiritual a tal punto que un hombre puede estar perdido y no ver que sus obras lo condenan en vez de salvarlo. Pero ¿en dónde está la verdadera espiritualidad entonces? La falsa espiritualidad vemos que es terrible, es detrimental para el hombre. La verdadera espiritualidad se encuentra nada más que en la misericordia recibida de Dios y evidenciada en el otorgamiento de esa misericordia de parte nuestra a otros. Ahí está. La verdadera espiritualidad se centra en la misericordia recibida y al mismo tiempo ofrecida en el evangelio. Jesús en el versículo 13 les da una orden, un mandato urgente a estos fariseos, es un imperativo. Y en el griego es un aoristo que denota urgencia. Estos fariseos religiosos reciben esta orden de Jesús urgente. Les da una orden urgente porque su vida está en peligro de perecer eternamente. Les dice, mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Y Lucas dice, a pecadores al arrepentimiento. Jesús les cita a los fariseos Oseas 6:6, lo cual es significativo para ellos porque ellos conocían bien la cita, conocían las escrituras, eran maestros de la ley. Jesús les dice, por tanto, id, y les cita Oseas, pero esa frase, por tanto, id y aprended, era una frase rabínica común entre los maestros judíos que ellos usaban para decirle a sus alumnos que necesitaban ir de regreso, sentarse y aprender en las escrituras porque no habían aprendido muy bien lo que tenían que aprender. Y Jesús agarra a los maestros de la ley y los hace alumnos y los sienta y les dice, esto es casi como una ironía para ellos, que al que ellos estaban acusando les dice una frase rabínica, mas id y aprended. Seguro ellos mismos lo usaban con sus discípulos, jactándose de que ellos sabían y sus discípulos no. Y Jesús usa eso en contra de ellos y le dice, mas id y aprended. Pero el punto ahí es que en pocas palabras Jesús les dijo, ustedes no han aprendido las escrituras correctamente, vayan y aprendan porque misericordia quiero y no sacrificios. Escuche, dos elementos tan fundamentales en el antiguo pacto, la misericordia de Dios y el pacto de Dios para con el pueblo de Israel. Un comentarista llamado Craig Bloomberg dice lo siguiente: Jesús reprende a los fariseos por partida doble al tratarlos primero como aprendices y no como maestros. Y segundo, los trata como principiantes que aún no han aprendido correctamente las escrituras.
Estos fariseos, ignorando, escuche, lo más básico de las demandas de Dios mismo, era necesario que aprendieran algo que ellos desconocían. Lo que ellos desconocían principalmente era a Dios mismo. Y como no lo conocían, tampoco lo amaban como era debido. Y esto es exactamente lo que el profeta Oseas reclamaba al pueblo de Dios. Jesús les recuerda a los judíos en Oseas que ellos, como nación judía, aún no amaban a Dios. Dios llama a Oseas y le ordena casarse con una prostituta para usar la vida de Oseas como una analogía de la infidelidad y la prostitución del pueblo de Israel con los dioses paganos y con las naciones paganas. Jesús a estos fariseos también les recuerda que ellos, como nación judía, aún no amaban a Dios, también se habían prostituido. Era evidente en lo que creían. Pensaban que sus obras los iban a salvar. Jesús les dice, fue así en el pasado y en toda la historia del pueblo de Dios, y aún sigue siendo así. La implicación de que Jesús les cite a Oseas es de que ellos tienen que recordar de que la única razón por la que ellos están de pie ahí cuestionando al mismo Hijo de Dios es de que Él les ha dado misericordia previamente. A pesar de que ellos violaron el pacto, pecaron y abandonaron a su Dios. Tenga la Biblia abierta porque vamos a ver lo que dice Oseas, en Oseas 6:6, pero antes debemos de ver la importancia de la palabra y su relación con el pacto, la palabra misericordia y su relación con el pacto, del pacto con el pueblo de Dios. En Éxodo 19:8, después de que Dios libera al pueblo de la esclavitud, lo consagra para sí y le da sus ordenanzas. Éxodo 20 le da el mandamiento, pero en el versículo 19:8 los judíos se comprometen a hacer las palabras de Jehová. Haremos todo lo que nuestro Dios dice. Éxodo 24:7 hay una repetición de que ellos harán todo aquello que Jehová demanda de ellos. Éxodo 20, Dios les da los 10 mandamientos a su pueblo después de ser liberados de la esclavitud. Dios los consagra, hace un pacto con ellos, les da su ley. ¿Y qué hizo Israel? No tomó mucho tiempo y violaron el pacto, y de una manera horrible, quebrantando los 2 primeros mandamientos de no tendrás dioses delante de mí, con D pequeña, y no te harás ídolos. Y los israelitas se hicieron un becerro de oro al que adoraron y le adjudicaron haberlos sacado de la esclavitud de Egipto. Este es tu Dios que te ha sacado de Egipto. Qué terrible. Entonces, si puede ir conmigo a Éxodo 34:6 y vamos a leer ese texto.
¿Lo tiene? Éxodo 34:6. Y dice: entonces pasó el Señor por delante de él, esto era Moisés, y dijo: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Este era la renovación del pacto, en donde empieza una relación entre la palabra misericordia y el pacto de Dios. De aquí en adelante no sería la obediencia de Israel en cumplir el pacto y la ley de Dios lo que lo sostendría de pie, sino más bien la misericordia de Dios mismo. Habían comprobado que no podían mantenerse fieles. De aquí en adelante el pueblo de Israel apelaría siempre a la misericordia y a su pacto. Puede ir conmigo a Números 14:18. Números 14:18. Que dice: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. También puede ir conmigo a otro texto. Si puede estar atento buscando Primera de Reyes 8:23. Primera de Reyes 8:23. Esto es una oración o parte de la oración de la dedicación del templo, y dice, del 22 voy a leer: entonces Salomón se puso delante del altar del Señor en presencia de toda la asamblea de Israel y extendió su mano al cielo y dijo: oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en los cielos ni bajo la tierra, que guarda el pacto y muestra misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo tu corazón. Segunda de Crónicas 6:14 dice lo siguiente: y dijo: oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos que andan delante de ti con todo tu corazón. ¿No sería la obediencia de Israel, sino sería la misericordia y el pacto que había hecho con ellos lo que los tendría de pie? El pueblo de Dios tenía una obligación de mantener el pacto de Dios, pero no pudieron. Les fue dicho que las naciones a las cuales sacarían de la tierra, que ellos tomarían como posesión, Dios los sacaba porque la maldad de ellos era mucha. Y ellos tenían que eliminarlos y no seguir a sus dioses paganos, no contaminarse con ellos, ni practicar las prácticas inmorales de ellos, porque ahora eran un pueblo santo. Desafortunadamente no fue así. Pues lo que sucedió en el becerro que ellos se crearon sucedió una y otra vez. Ellos abandonaron a Dios y su pacto y pecaron contra Dios. Y creo que el texto que le voy a dar, creo que personalmente es uno de los textos
más gráficos y tristes del Antiguo Testamento de la desobediencia del pueblo de Dios. Vaya conmigo a Segunda de Reyes 21. Segunda de Reyes 21. Y versículo 1. Escuche lo gráfico y lo triste de esto. Dios había sacado a su pueblo para que fuera bendición a las naciones. Tenían que ser luz al mundo. Desde que escogieron un rey, y en toda la línea de sus reyes, la mayoría de sus reyes fueron perversos, pero ninguno como Manasés. Versículo 1 dice lo siguiente, y léalo conmigo hasta el 11. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Epsiba, e hizo, dice Manasés, lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Levantó también altares a Baal e hizo una acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo, escuche, adoró este rey de Israel a todo el ejército de los cielos y le sirvió. Versículo 4, edificó también altares en la casa del Señor, escuche, de la cual el Señor había dicho en Jerusalén, pondré mi nombre. Ahí donde Señor Jehová había dicho a David que iba a poner su nombre, ahí Manasés, escuche, levantó altares, versículo 5, y edificó altares a todos los ejércitos de los cielos en los atrios de la casa del Señor. Y escuche, e hizo pasar por fuego a su hijo, lo dedicó a estos dioses. Practicó la hechicería, usó la adivinación y trató como medium y espiritista. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Colocó la imagen tallada de acera que él había hecho en la casa de la cual el Señor había dicho a David y a Salomón, esta casa en Jerusalén que he escogido de entre las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y haré que nunca más los pies de Israel vaguen por fuera de la tierra que di a sus padres, con tal que cuiden de hacer conforme a todo lo que les he mandado, conforme a toda mi ley que mi siervo Moisés desordenó. ¿Sabe qué hizo este hombre? Agarró a los dioses paganos y los puso dentro del templo. Un pecado terrible. Versículo 9 al 11 nos demuestra lo triste que le digo de esta historia. Dice, pero ellos no escucharon la ley de Moisés que Dios ordenó a través de su siervo, pero ellos no escucharon, y Manasés los hizo extraviar para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de Israel. La nación de Israel se convirtió en una nación más perversa que las naciones que echaron de esa tierra. Y es ahí donde vamos a Oseas. Esdras y Nehemías nos muestran la historia de cuando el pueblo de Dios regresa del cautiverio después de haber sido castigados por esta maldad.
y apelan siempre a la misericordia de Dios. Esdras 9. Nehemías 1. Vamos a leer Nehemías 1 porque creo que sería importante. Abra la Biblia, Nehemías 1. Vino Hanani, uno de los hermanos de Nehemías, y le da razón de la condición de Jerusalén y del templo. Y cuando escuchó la noticia, Nehemías se entristeció mucho, y el versículo 4 dice lo siguiente, Nehemías 1:4. Y cuando oí las palabras, me senté y lloré e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Señor del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y tus ojos para oír la oración de tu siervo, apelando a la misericordia y al pacto de Dios para con su pueblo. Oseas 6:6, leyendo del versículo 4. Oseas da esa profecía y dice: ¿qué haré contigo, Efraín? Que era Israel. ¿Qué haré contigo, Judá? Se habían dividido en dos regiones, la región del sur y del norte. Porque vuestra lealtad, esa palabra lealtad es la palabra misericordia, en el original es gesed, amor leal. Pero también se define como misericordia. Pero aquí le dice: ¿qué haré contigo, Efraín? Versículo 4 de Oseas 6. ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad es como nube manantial, o es como una nube matutina, y como el rocío que temprano desaparece. Le está diciendo al pueblo de Dios: ¿qué haré contigo, oh pueblo mío? Porque tu lealtad, tu amor hacia mí es como una nube matutina que ahorita está y temprano desaparece. No tienes lealtad para mí. Por tanto, los he despedazado por medio de los profetas, le dice. Los he matado con palabras de mi boca. Los juicios sobre ti son como la luz que sale. Y aquí está nuestro verso: porque más me deleito en lealtad o misericordia que en sacrificio. Y escuche cómo lo conecta Oseas: y más en el conocimiento de Dios que en holocaustos. ¿Qué estaba haciendo el profeta Oseas? Estaba derribando y diciendo, invalidando los sacrificios y los holocaustos de ninguna manera, pero estaba acusando al pueblo de Israel y diciendo: ustedes han convertido en esto en nada más que ceremonias y ritualismos, pero yo me complazco más en lealtad y en un amor a mí que en sacrificios, en un conocimiento verdadero de mí que en holocaustos. Y es que ahí es donde está el problema. Oseas 4, 1, 2, vamos a verlo. Ahí nos detalla exactamente. Oseas 4. ¿Qué es lo que el Señor les dice ahí? Voy a leer desde el 3. Vamos a leer desde el 1, perdón.
Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas, Ruama. Contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, hablando de Israel, y no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la desnude completamente y la deje como el día en que nació, y le ponga como un desierto la rudeza a tierra seca, y la mate de sed. Versículo 4: y no tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Como su madre se prostituyó, la que concibió se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, y mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, carece su camino con espinos. También ahí en Oseas le dice el profeta Israel: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y les da una sentencia, les dice que por cuanto lo han olvidado a él, él olvidará también a sus hijos. Así que no se trata solamente de vivir una vida llena de reglas y prácticas muertas, sino se trata de vivir la fe verdadera, la justicia verdadera que viene de un amor gesed o leal hacia Dios y de un conocimiento verdadero de Dios. David F. Burt, para ir terminando, dice lo siguiente: se puede cumplir con todos los requisitos externos de la ley ceremonial y sin embargo vivir íntimamente de espaldas a Dios. Es posible ser apóstata y sin embargo mantener las apariencias de piedad. Jesús ya había descubierto que los fariseos constituían un pueblo que honra a Dios con sus labios, pero cuyo corazón estaba lejos de él. El punto: Jesús citándole a los fariseos: si ellos como nación habían recibido una misericordia tan grande, es de esperarse que ellos otorguen misericordia a los necesitados. En una ocasión los fariseos, poniendo a prueba a Jesús, le dicen: ¿cuál es el más grande y más importante mandamiento? Y él les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer gran mandamiento. Pero no se quedó ahí y les dijo: y hay otro que es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Estos hombres habían fallado al otorgar misericordia a aquellos que ellos pensaban que estaban mal. Si ellos pensaban que estaban sanos, por lo menos hubieran dicho: estos hombres necesitan la sanidad del médico de médicos. Pero el punto que no podían llegar a esa conclusión era porque ellos ni amaban a Dios, no tenían un gesed amor para Dios a través de toda su historia y no había cambiado hasta ese punto, y por eso no podían dar misericordia a otros, porque no aman a Dios. El que no conoce a Dios no puede amar a Dios. Como aquel que no ama a la iglesia es porque no conoce a su Salvador. La única manera eficaz y fuerte de poder amar a la iglesia es si amamos a su Salvador. Concluyo. Recordemos que no solo es de cumplir con reglas
ritualismos y prácticas. Necesitamos más que nuestras virtudes, necesitamos más que nuestra religión, más que nuestra propia fe. Nuestra fe verdadera debe de estar centrada y fundamentada en la persona de Jesús. Segundo, debemos de evitar el tan común espíritu religioso que lleva a la falta de misericordia. Puede ser que si no estamos siendo misericordiosos, al igual que los fariseos, estemos caminando en otro evangelio que no es el verdadero evangelio, sino que es un falso evangelio, porque está produciendo un fruto malo en nuestra vida. El cristiano que ha recibido misericordia debe otorgar misericordia, pero más que otorgar misericordia, debe recordar que él es un pecador y que necesita la misma misericordia. Recordemos a Mateo, el evangelista. No estamos llamados a destruir, estamos llamados a otorgar la misericordia. ¿Habéis recibido de gracia? Pues dad de gracia. Damos gracias y oramos al Señor. Gracias, oh Padre amado. Te damos gracias por tan preciosa palabra, Señor, que nos confronta, Padre, y nos advierte de que la falsa espiritualidad es un tropiezo a la gracia y misericordia verdadera, que es en tu Hijo amado Jesucristo. Señor, te pedimos que guardes nuestros corazones, Señor, de caer en tal condición. Te pedimos, Señor, que nosotros seamos hombres y mujeres que se caracterizan por tener un amor y un conocimiento verdadero de nuestro Dios, Jesucristo nuestro Salvador. Y que de igual manera, Señor, eso sea una medicina o un antídoto, Señor, para repeler, oh Padre Santo, la falsa espiritualidad que no salva sino condena. Y al mismo tiempo, Señor, ayúdanos a ser humildes y pobres, Señor, en espíritu, para reconocer que la misericordia, la salvación se encuentran solamente en Cristo Jesús y nada más, no en nosotros. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Dale, Señor, cada día un crecimiento de ti, de tu palabra, y un crecimiento en amor hacia los demás, que fluya la gracia, Señor, y misericordia en ellos hacia otros. Que como hemos recibido, tenemos que dar, y la manera más gloriosa de dar misericordia no es dar la nuestra, sino presentar la misericordia tuya a través del Evangelio. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén.